Bueno, esta es la solución del trabajo que estábamos haciendo. Había que crear una regla que se llamara aerodestino. El formato era 3 números y una D al final. Entonces, aquí están los 3 números y la D al final. Es un char de 4, entonces, not null, y luego se asocia la regla con el tipo. Crear un índice en la tabla programación, ¿verdad? Entonces aquí creo el índice, le doy un nombre. La tabla sería programación y el atributo fecha. Luego un tipo de dato, que se llamaba restado. El tipo se llama testado. Yo lo que hice fue que tomé, digamos, un carácter, el primer carácter de cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces, por eso es de un char de 1, y aquí están cada uno de ellos y qué significa. Se asocia el tipo con la regla y la regla y el estado, ¿verdad? Y el tipo. Un valor por defecto, entonces, lo que hice fue crear un default de estado, que es el valor P, y luego se asocia el estado con el tipo. Había que agregar un atributo estado a la tabla vuelo, entonces alter table vuelo, agrego el atributo y el tipo que vamos a usar es estado y un atributo tarifa, entonces alter table vuelo, agrego la tarifa y es money, en este caso lo agregamos como null. Y luego aquí estaban los inserts, el insert de piloto, los insert de destino, los insert de vuelo. Vean que los insert de vuelo, como son llaves foráneas, lo que tengo que poner es el código del destino. Entonces, de 1D, que sería San José, a 4D, que sería Nueva York. Y así sucesivamente. Y luego, las programaciones. El punto 9 era insertar el destino París, que tenía el identificador 8D. Cambiar el destino final del vuelo 705 de Londres a París, entonces era un UDAY. A la tabla vuelo, lo que vamos a modificar es el atributo final, le vamos a poner 8D cuando el vuelo es 705. Agregar a todos los pilotos 100 horas de vuelo, entonces lo que hacíamos era un UDAY de la tabla piloto, lo que hacemos es un set del atributo horas vuelo y lo que hacemos es obtener las horas vuelo que tiene en ese momento la fila y sumarle 100. Esa era una de las formas en las que se podía hacer. Como es a todos los pilotos, no era necesario agregar un where. Y el punto 2 era eliminar todos los pilotos que tienen menos de 3000 horas. Entonces era un delay from piloto cuando horas vuelas menor a 3000. Y luego nosotros les dije que llegáramos hasta las 12, pero aquí en la solución tengo los otros puntos. Igual lo voy a subir para que ustedes lo puedan revisar y los tengan ahí en consideración. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a ese ejercicio que resolvimos. De mi parte no hay, profe. Nada más al principio ya tenía ahí conflictos con la sintaxis y demás, pero ahí al verso ya fue claro. Ok, entonces el tema que vamos a ver hoy es el de álgebra relacional. Este repaso en realidad con el de antes es suficiente. Cuando hablamos de álgebra relacional, básicamente estamos hablando de un conjunto de operaciones que son las que nos permiten la manipulación de datos agrupados o relaciones. Se utiliza estas propiedades algebraicas que hacen uso del álgebra para poder obtener una versión más optimizada y eficiente en la respuesta de una consulta específica. Hay algunos términos que necesitamos conocer para poder
comprender mejor lo que es el álgebra relacional. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de un conjunto de datos ordenados en forma de filas y columnas, ¿verdad? Básicamente el sinónimo o lo que más utilizamos cuando estamos hablando de relación es el de una tabla. Y esta relación básicamente tiene campos, ¿verdad? Que sería cada uno de estos campitos de la tabla o de la relación. Tenemos tuplas o también filas, cualquiera de las dos cosas se conoce bien. Tenemos las columnas, ¿verdad? Y tenemos la cabecera de la tabla, ¿verdad? Que sería el encabezado. La tupla es un conjunto de datos que entrega una información que está relacionada, ¿verdad? Y básicamente hace referencia también a, se conoce como registro o fila de la tabla. Otro de los conceptos es la aridad. Dice que la aridad es el número de atributos que contiene una relación. Entonces, en este caso, la aridad de esta relación es de 3, ¿verdad? Porque tiene 3 atributos. Unión compatible. Dice que es cuando 2 relaciones o 2 tablas tienen la misma aridad. O sea, que tengo otra tabla que también tiene 3 atributos y esos atributos tienen las mismas características, ¿verdad? A eso es lo que llamamos aridad, unión compatible. ¿Qué operadores puedo utilizar en el álgebra relacional? Bueno, están clasificados según su procedencia. Podemos tomar lo que son de la teoría de conjuntos, la unión, la intersección, que son operaciones que estamos relativamente acostumbrados a utilizar, la diferencia o la resta y el producto cartesiano. Y también está la selección, la proyección, concatenación y división. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos operadores. También se pueden clasificar por su complejidad, que está la unión, la diferencia, el producto cartesiano, la selección, la proyección, la intersección, la concatenación y la división. Y tenemos los operadores lógicos, ¿verdad? Que estos estamos más acostumbrados a utilizarlos, el de igualdad, diferente, mayor, mayor igual, menor, el not, el and y el or, ¿verdad? Que son operadores lógicos que usamos constantemente. El primer operador que vamos a ver es el de selección. El operador de selección dice que nos permite seleccionar un subconjunto de tuplas de una relación, todas aquellas que cumplan con una condición. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar de una relación, que en este caso se llama R, la condición P. Entonces, aquí ya un ejemplo concreto sería, quiero seleccionar de la tabla alumno, los alumnos que cumplan con que el apellido es igual a Gómez. Otro ejemplo, esta es una tabla préstamos. Tengo el número de préstamo, el nombre de sucursal y el importe. Quiero seleccionar las filas de la relación en las que la sucursal sea Navacerrada. Entonces, hago una selección de la tabla préstamo cuando el nombre de sucursal sea igual a Navacerrada. O las tuplas en las que el importe prestado sea mayor que 1.200. Entonces, selecciono de la tabla préstamo cuando el importe es mayor a 1.200. Déjenme buscar la pizarrita para escribir en la pantalla.
Tenemos esta tabla que se llama ingenieros. Tiene un identificador, un nombre, una edad y años trabajados. Entonces dice que lo que quiero es seleccionar las personas de la tabla de ingenieros que tengan 10 años trabajando en la empresa. Entonces, lo que tengo que hacer es una selección. La condición dice que es que años trabajados sea igual a 10. Y la tabla ingenieros. El segundo punto dice que seleccione las personas de la tabla ingenieros con una edad mayor a 30. Entonces selecciono edad mayor a 30, ingenieros. Y luego seleccione las personas que tienen más de 30 años y que lleven menos de 16 años trabajando. Entonces igual, selecciono. La condición entonces es edad mayor a 30 y años trabajados menor a 16 de la tabla ingenieros. Profe, una pregunta. Bueno, supongo que esto se lo explicará después, pero ¿esto es para cuestiones nada más de escribir la álgebra o ya luego también tendrá supongo su parte de programación? Se supone que, como les dije al inicio, el álgebra relacional lo que nos permite es que la respuesta que vamos a obtener de una consulta en SQL Server sea más eficiente. Bueno, lenguaje SQL. Y es para que tengan noción de cómo funciona las consultas en SQL. Después de este proceso de definir la respuesta, la consulta en álgebra relacional, lo que tenemos que ver es cómo se traduce esta consulta escrita en álgebra relacional a SQL Server. Ok, ok. El siguiente operador es el de proyección. Dice que nos permite extraer columnas o atributos de una relación y nos da como resultado un subconjunto vertical de atributos de la relación. Entonces yo puedo extraer las columnas A1, A2, AN de la relación R, ¿verdad? Todas las que yo necesite. Podría solo extraer columnas específicas de una relación, por ejemplo, extraer apellido, nombre y número de registro de la tabla alumno, y podría también extraer columnas específicas, en este caso, por ejemplo, número de cliente y nombre de una selección. Entonces, vean que seleccioné primero
el número de cliente 2 y el límite de crédito igual a 50,000 de la tabla cliente, y de esta selección estoy proyectando o extrayendo solamente dos columnas, el número de cliente y el nombre. Entonces puedo hacer combinaciones de operadores. El primer ejercicio dice que vamos a trabajar de nuevo con la tabla de ingenieros. El primer ejercicio dice que seleccione las columnas y nombre. Vean que no hay ninguna condición. Entonces voy a proyectar ID y nombre de ingenieros. Luego dice que seleccione el ID y el nombre de los ingenieros que tienen más de 30 años. Entonces, de nuevo, proyecto, el ID y el nombre. Aquí tenemos que hacer una selección, ¿verdad? Para agregar esa condición de edad mayor a 30 de ingenieros. Y en el último ejercicio dice que lo que tenemos que seleccionar es el nombre, la edad, los años trabajados, de la selección de edad mayor a 30 y años trabajados menor que 16 de la tabla de ingenieros. Profe, Sí, digamos, con esa proyección lo que estaría, digamos, imprimiendo, por decirlo así, sería toda la fila de lo que yo le pida, por decirlo. la proyección me devuelve la columna. Lo que estoy haciendo con primero, vean que tengo 5 registros. Dice que solo ocupo los mayores de 30 años, que en este caso serían los 3 primeros, pero que años trabajados sea menor que 16, entonces solo me devolvería los 2 registros primeros con la selección. Y de esta selección dice que solamente necesito nombre, edad y años trabajados, entonces no me va a devolver el identificador, sino solo nombre, edad y años trabajados de los 2 primeros registros. No sé si le queda más claro, Alejandro. Sí, sí, pues claro, me queda. ¿Alguna otra pregunta? Ok. El producto cartesiano dice que entrega una relación cuyo esquema corresponde a una combinación de todas las tuplas de R con cada una de las tuplas de S. Y sus atributos corresponden a los de R seguidos por los de S. La forma de representarlo sería la relación R, el producto cartesiano, que en este caso es una X de S. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto la operación producto cartesiano entre cliente y direcciones, lo que tendría es primero los atributos de la tabla cliente. Vean que lo que hice en el resultado es agregarle el nombre de la tabla antes del atributo para que puedan saber
los atributos a qué tabla pertenecen. Entonces, el número de cliente, el saldo, descuento y el límite de saldo. Seguido por los de direcciones. Entonces, dirección, el número, la calle, comunidad y ciudad. Aquí me faltó la dirección. Y de forma simplificada, porque eso no es necesario que aparezca, ¿verdad? Están los atributos en el nombre de la tabla. Yo tengo una tabla que se llama ingenieros, que sería esta ahí de nombre y departamento, y otra tabla que se llama proyectos, que sería proyecto y duración. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería la tabla resultante de hacer el producto cartesiano de ingenieros con proyectos? Mm. Pero un poquito, pregunta por mí, no queda muy claro lo del producto artesanal. Entonces, nada más como combinar más tablas o ¿Sí? desde tener una tabla con el proyecto, la duración, y el nombre del departamento, ¿no? Tendría primero el identificador, el nombre y el departamento, correcto. Y luego el proyecto y la duración. Profe, ¿verdad que va primero la tabla de abajo? Porque están ordenando. Va primero la tabla de abajo porque la relación o el producto cartesiano que estamos haciendo es ingenieros por proyectos y la tabla de abajo la que es ingenieros. Si fuera proyectos por ingenieros, iría primero proyecto, duración, luego ID, nombre, departamento. Es por el orden en el que se ejecuta el producto cartesiano. Ahí. Ok. Luego dice que cuáles son los vuelos que tenemos esta tabla que tiene el vuelo y el aeropuerto, ya que está hecho el producto cartesiano. Dice que indique los vuelos que salen del aeropuerto de París. Y ahí serían los vuelos número 903 y 447. Para poder hacer eso, es que en realidad no está hecho el producto cartesiano, es que se corrió la tabla, parecía que estaban unidos. Para poder hacer eso, vean que por un lado yo tengo los vuelos y por otro lado tengo los aeropuertos. En el vuelo, vean que yo solamente tengo el código. Pero
¿cómo sé cuál código pertenece a París? ¿Verdad? Entonces ya sé que es CDG. ¿Verdad? Entonces, para poder obtener esta respuesta, yo necesito hacer un producto cartesiano del vuelo con el aeropuerto, porque eso sí me permitiría saber este código a qué ciudad pertenece. Entonces, necesito vamos a devolver solamente el número de vuelo, entonces voy a hacer una proyección del número y voy a hacer una selección. Cuando la ciudad sea igual a París. ¿Y de dónde voy a obtener eso? Bueno, del producto cartesiano de vuelo con aeropuerto. Vean que cuando hago este producto cartesiano, entonces ya ahora sí se unen, ¿verdad? Las tablas con la tabla vuelo y entonces ahora sí me va a devolver bueno, aquí decía que era la salida del aeropuerto, o sea que el origen. Me faltó algo aquí porque es el origen, la ciudad es París y me faltó, y el origen es CDG. CDG. Entonces, el producto cartesiano lo utilizo cuando vean que necesito información de 2 o más tablas. El producto cartesiano puede ser de 3, 4, 5 tablas las que yo necesite. Generalmente se hace un producto cartesiano basado en las llaves, ¿verdad? En las llaves foráneas, porque necesito información de la llave que está en su tabla original. Entonces, por eso hago ese producto cartesiano. El otro operador es el de unión. Dice que retorna el conjunto de tuplas que están en R o en S o en ambas tablas. Algo muy importante es que para poder aplicar una unión, R y S deben ser relaciones compatibles. Eso es lo que quiere decir, recuerdan que vimos unión compatible al inicio de la presentación, que ambas relaciones deben tener la misma aridad. Entonces, si hago una unión de R con S, vean que si la relación es la primera relación tiene a R, digamos. Voy a ponerle aquí. Esta es R y esta es S. Tiene ABC y esta tiene ABE. Dice que son las tuplas que están en R, que están en S o que están en ambas, ¿verdad? En este caso, las de R son ABC y las de S ABE. Entonces, AB ya se encuentra, pero E no se encuentra, entonces tengo que agregarla porque está en S. Entonces, yo puedo hacer una unión de 2 tablas si tienen la misma aridad, por ejemplo, alumno o profesor. Y también puedo hacer la unión, por ejemplo, de una proyección.
matrícula y becas, supongamos que tienen diferente cantidad de atributos cada tabla, pero haciendo una proyección por número de carnet, yo ya logro que matrícula y becas en esta consulta tengan la misma variedad con una proyección y luego entonces las puedo unir. Dice que necesitamos averiguar los clientes que tienen una cuenta, un préstamo o ambos. Vean que tenemos dos tablas, cuenta y préstamo. Necesito saber cuáles tienen una cuenta, cuáles tienen un préstamo o cuáles tienen ambas cosas. Por eso, entonces lo que tengo que hacer es la operación unión. Entonces, Sería otra tabla con el número de clientes, la cuenta y el préstamo. lo que pasa es que, recuerden, Arial no es solo que tengan la misma cantidad de atributos, sino que los atributos deben ser el mismo tipo, tener el mismo formato. Entonces, el número de cuenta y número de préstamo, vean que tienen un formato distinto. Entonces, no puedo unirlos por ese motivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es una proyección por número de cliente, de cuenta. Y ahora sí la voy a unir por una proyección de número de cliente de préstamo. Entonces ahí sí ya tengo la misma variedad en ambas tablas y luego las uno. ¿Qué me va a devolver eso? Dice que los clientes que están en cuenta o los clientes que están en préstamo o los que están en ambas cosas. Entonces, me va a devolver Santos, Gómez, López, Abril, González, Santos, Rodríguez. Vean que Santos de préstamo ya está a este lado, Gómez también, López también. Me va a devolver Soto, Pérez y Fernández. ¿Verdad? Son los otros adicionales que me va a devolver. Aquí están. ¿Cuál sería el resultado entonces de unir la tabla ingenieros con la tabla jefes? Pero, y en eso mantendrían los atributos, serían lo mismo, nada más ya se agregarían los valores de que no hay en la respectiva tabla. O sea, Rocío, que no está en la ingeniero, se agregaría a total la tabla. Correcto. Lo que se haría es agregarle la línea 235 a la tabla ingenieros. Tengo dos tablas, una que tienen los empleados administrativos y otra que tienen los empleados de producción. Me dice que obtenga una relación que tenga todos los empleados de la empresa. O sea que necesito unir
los empleados administrativos con los empleados de producción. Vean que en este caso sí las dos tablas tienen la misma aridad. Está el DNI, el nombre, aunque en uno se llama nombre empleado y en el otro nombre, no hay problema porque tienen el mismo tipo de dato, apellido, edificio y número. Todos tienen los mismos. Entonces yo puedo hacer una unión de empleados administrativos con empleados de producción. ¿Sí queda claro cómo funciona la unión? De parte sí, sí que claro, profe. Ok. El otro operador es el de diferencia. Dice que entrega todas las tuplas que están en R, pero que no están en S. También R y S deben ser compatibles. Entonces, si esto es R y esto es S, vean que R tiene A, B y C. Y S tiene A, B y E. Como es una resta, dice que me devuelve lo que está en R, pero no está en S. Entonces, en este caso sería únicamente C, la que no está en S. Igual yo puedo hacer una proyección para poder hacer una rest. Entonces, puedo hacer una proyección por número de carnet con matrícula menos los estudiantes que tienen una beca. En este caso, el resultado que obtendría sería los estudiantes que no tienen beca, ¿verdad? Porque ya le quité a todos los estudiantes que tengo matriculados, le quité los que tienen beca, entonces me quedan los que no tienen beca. Aquí lo que quiero averiguar son los clientes que tienen una cuenta, pero que no tienen un préstamo. Entonces, recuerden que no tienen la misma aridad, entonces hay que hacer una proyección por número de cliente. De cuenta. Y le voy a registrar igual el número de cliente de préstamo. Los que obtendría son solo González, Rodríguez y Abril. O sea, serían los que están aquí, pero no están aquí. En este otro ejemplo dice que necesitamos los empleados que trabajan en administración, pero no trabajan en producción. Entonces sería a empleados de administración, de resto empleados de producción. Recuerden que estas dos tablas sí tenían la misma aridad. Eso solo me devolvería Juan, porque Marta sí está en producción. Preguntas con respecto a la diferencia. No, profe.
Luego tendríamos la intersección. Y que dice que lo que obtendría son las tuplas que están en R y en S. Entonces, de nuevo, si esto es R y esto es S, las tuplas que están en R y en S serían únicamente AB. Y eso sería una intersección. Una intersección también es igual a R menos la resta de R menos S. Este operador también debe cumplir que tengan la misma variedad las tablas o las relaciones. Y entonces para eso puedo utilizar el operador de proyección para lograr que tengan la misma variedad. Entonces, por número de carnet, obtengo los matriculados y los becados. Y eso me daría entonces los estudiantes que tienen beca. Entonces, ¿cuáles serían los clientes que tienen abierta una cuenta y un préstamo, verdad? Tienen que estar en las dos cosas. Esta era muy fácil, ¿verdad? Porque tienen la misma variedad, entonces era solamente hacer cuenta, la intersección de préstamo. Solo María Santos Gómez López. Había que hacer la proyección porque tienen diferente variedad. Y aquí, ¿verdad? También hago la intersección de empleados administrativos con empleados producción. Serían los que trabajan en los dos departamentos, que en este caso sería solamente Marta. El siguiente operador es el de concatenación. También se conoce mucho como join. Solamente que en el join lo que dice que se hace es al final el join hace un producto cartesiano de dos argumentos, pero la diferencia es que realiza una selección forzando la igualdad de atributos que aparecen en ambas relaciones, con el objetivo de eliminar las tuplas que están repetidas. En el caso del producto cartesiano, sí voy a obtener tuplas repetidas. La forma en que se representa es con este cosito de aquí o con un asterisco. Si yo tengo dos relaciones, R1 y R2, y ejecuto un join por el de número, que es el atributo que tienen en común, entonces el resultado que voy a obtener es este. Vean que en R1 solamente están D1, D3 y D5, pero en R2 no hay ningún D5.
Entonces, por eso no se agrega a la tabla resultante. Y Solo agarro como los que están relacionados. ¿Sí? los que están relacionados, solo agarraría los que son D1 y D3. También desaparecería D4 porque no hay ninguno en la tabla R1. El join o la concatenación tiene una serie de variantes. El outer join lo que intenta es mantener toda la operación de los operandos, incluso para aquellas filas que no participan en el join. Se rellenan con nulos las tuplas que no tienen una correspondencia en el join, ¿verdad? Que por eso está tan tupido. O sea que lo que hace en este caso, por ejemplo, es que como D4 no tiene ninguno a este lado, siempre lo voy a agregar, pero con nulos al lado de R1. Y como esta fila de José de R1 no tiene ningún D5 a R2, entonces el otro lado lo voy a rellenar con nulos. Entonces, eso es lo que hace el outer join para no perder datos, ¿verdad? Sino que los mantiene. Y luego tiene tres variantes más. Está el left join, que lo que hace, dice es que se tienen en cuenta todas las filas del primer operando, o sea que voy a mantener todo R1, por eso vean que solo tiene barba. El right join, tiene en cuenta todas las filas del segundo operando, entonces voy a mantener todo lo que está en R2, por eso es lo que tiene es cabello. Y el full, que es que acabamos de hacer aquí, elimina todas las filas, ¿verdad? De ambos lados. También se conoce como inner join. Elimina todo, ¿verdad? Aquí veríamos cómo queda el left, el right y el full. Y cómo queda el inner join, ¿verdad? Entonces el left mantiene del lado derecho, el right mantiene las del lado izquierdo y el full mantiene ambas, lo que hace es completarlas con nulos. Tengo esa base de datos de un videoclub que tiene cinco tablas: socio, película, cinta, préstamo, lista de espera. Dice que necesitamos seleccionar los nombres de las películas que se encuentran en lista de espera. ¿Cómo hacemos eso? Se le podría, ya sea hacer una unión a película y lista. ¿Una Y qué, lista, perdón? Nada. se tendría que, espere, es que, se puede hacerle una unión a película y a lista espera. Y ya agarrar qué Una tan. unión, seguro. Yo decía por intentar algo, pero si no, de ahí lo más, otra cosa que puede hacerse es ya una concatenación de forma de. Y
Ajá, y que una vez concatenada ya se acaba, ya está indica película y que el código de la película, lista de espera y el título de la misma. Ok, entonces lo que dice Alan es que primero hagamos un join entre película y lista de espera. Y solo nos interesan los nombres, entonces vamos a hacer una proyección de nombre. Y la última dice que lo que nos interesa son los nombres de los socios que esperan películas. ¿Cómo hacemos eso? No sería un poco parecido, se concatena y se espera con socios. Y vaya. Correcto. Sería de socio con lista de espera. Y lo que vamos a hacer es una proyección del nombre. Otros de los operadores que podemos utilizar son los de agregación, que estos operadores lo que hacen es devolver un resultado, un valor único. Puede ser que necesite sumar, contar, obtener cuál es el mínimo, el máximo o un promedio. Por ejemplo, yo puedo obtener la suma de las existencias de los artículos de fábrica. O podría también obtener la suma de las existencias de los artículos de fábrica cuando el número de fábrica es en la número 8. Entonces, lo que va a hacer es sumar todo lo que hay y me devuelve un valor 100, 20, 30, 50, 0. ¿Cómo trabajan de la mano SQL y algo relacional? Bueno, una proyección al final se traduce como un select. Bueno, entonces, cuando hablamos de una proyección es select los atributos X. El from, lo que me hace, lo que agrego son las reuniones, los renombramientos. Y en el where lo que voy a agregar es la selección, ¿verdad? Porque en el where le estamos diciendo cuando la edad sea mayor a 30. Entonces eso es lo que va en el where. Entonces, una selección es un select de una tabla R cuando se cumpla F. El caso de la proyección es un select de atributos específicos de la tabla R. A sub I, sub P, sub acá. El producto cartesiano que dijimos que podía ser varios es selecciono los atributos que yo quiera, from R1, vean que es separado por comas. Y en el caso de la concatenación, que es este simbolito, lo que hacen ellos es hacer un join, ¿verdad? R1 join R2. La unión, entonces, es un select de asterisco, en este caso, porque no estoy seleccionando un atributo específico, from R1, vean que el operador que estoy usando es el de unión,
select todo from R2, ¿verdad? Es una unión de ambas tablas. La diferencia se traduce como un except, que entonces es el select de la relación R1, excepto el select asterisco de la relación R2. Y la intersección se traduce como un intersect, sería un select de R1 intersectado con un select de R2. Así es como se traducirían cada uno de los operadores al lenguaje SQL. Imagínense que tenemos las siguientes tablas. La tabla personas, la clave primaria es PER, tiene nombre, apellido 1, apellido 2 y el departamento. Y la tabla de departamentos con la clave primaria DEP y además tiene el departamento, nombre del departamento, ¿verdad? Si yo quiero saber los nombres de las personas que trabajan en informática, puedo hacerlo mediante un join, ¿verdad? Selecciono el nombre y el apellido 1, el departamento, from la tabla personas, hago un join con departamentos cuando, eso es un on, el atributo departamento de personas es igual al atributo departamento de departamentos. Eso podría hacerlo utilizando un inner join, un left join o un right join. Y tengo dos tablas, personas empresas 1 y personas empresas 2, vean que tienen la misma variedad. Yo puedo hacer una unión de ambas tablas, ¿verdad? Para ver en qué, cuáles están en las dos, ¿verdad? En las dos tablas. Vean que aquí tenía a Antonio Pérez, Antonio García, y vean Francisco Ruiz. Y entonces este sería el resultado de hacer esa unión. Antonio Pérez, Antonio García, Pedro Ruiz, Juan Aparicio y Luis López. Y aquí tengo otro ejemplo de asignatura, alumnos y notas. Vean que las notas tienen una llave primaria a la matrícula y el código. Entonces, aquí sé a cuál asignatura está haciendo referencia y a qué cuál estudiante. ¿Cuáles serían los estudiantes? Los nombres de obtener los nombres de todas las asignaturas. ¿Cómo respondemos eso? La tabla, profe, no es solo así un ejemplo general. Gracias. Nombre de todas las asignaturas. El nombre de todas las asignaturas. De nada más sería entrar a la tabla de asignaturas y empezar el proceso de llamar a la grupo. ¿Qué tengo? Si me interesa solo el nombre, ¿qué tengo que hacer? Entonces así es el comando. Disculpe su nombre.
No sé, pero el mismo comando que usted acaba de explicar. Sería una proyección. El atributo es nombre A. Siempre meto igual, nombre A de asignatura. Eso se traduciría en un select de nombre A, ¿verdad? Ese sería el atributo. From, el nombre de la tabla, que sería asignatura. Quiero obtener los apellidos y la dirección de los alumnos de nombre Rosa. ¿Cómo hago eso? Un poco parecido, pero estás explicando más a nombre y apellido. Símbolo, apellido. Correcto, hay que hacer una proyección del apellido y la dirección, pero además hay que hacer una selección cuando el nombre sea igual a Rosa de la tabla alumnos. ¿Verdad? Apellidos y dirección, y una selección de nombres igual Rosa y alumnos, sería la tabla. ¿Cómo se traduce eso a SQL? Bueno, tengo un select, ¿verdad? Que sería la proyección de apellidos, dirección, from alumnos, where nombre igual a Rosa. Dice que ocupamos las notas del código A1 y de la convocatoria de junio de 2002. Lo que ocupamos son las notas, ¿verdad? Las notas, entonces es una proyección. Tenemos que hacer una selección porque hay un where y es que la convocatoria sea junio 2002 y la de convocatoria, creo que así se llamaba la convocatoria. Igual a room de 2, creo que está. Y el código igual a, no había igual a 1. Esto es un, solo cierra 1. Las notas. Código A1 y junio 2002. Me faltó la tabla, por cierto, que sería notas. Eso no se lo puse, ¿verdad? Notas. Y eso se traduce en un select, en nota. La tabla sería notas cuando el código sea igual a 1 y la convocatoria igual a 1. Luego dice que el nombre de las asignaturas impartidas en la convocatoria 2002, solo ocupamos el nombre, entonces sería una proyección del nombre. Una selección de la convocatoria de junio de 2002 y vean que tengo que hacer en este caso lo que hice fue un join.
de notas con asignatura. Porque lo que necesito es el nombre de la asignatura y en notas yo lo que tengo nada más es el código de la asignatura. Entonces, lo que vamos a hacer es un select del nombre de la asignatura from notas. Aquí lo que hice fue un inner join con asignatura. Vean que al join yo tengo que agregarle por cuál código es que necesito que se haga ese join, ¿verdad? Esa unión de las dos tablas. Entonces, por eso tengo que decirle que utilice el código A, el que está en notas y el que está en asignatura para poder hacer esa unión. ¿Cuándo? Cuando la convocatoria sea igual a June 2002. Aquí vamos a tener algo importante, ¿verdad? Y es que es muy importante siempre indicar sobre cuál atributo quiero hacer esa unión o ese join. Y vean que como tengo el mismo atributo que se llama igual en las dos tablas, sí hay que indicar a cuál tabla estoy haciendo referencia, porque si no va a dar un error. Luego dice que obtenga el identificador de los alumnos que figuren matriculados en las asignaturas de inglés y dibujo. Lo primero que tengo que hacer es una proyección del identificador. Y me interesan los alumnos que estén matriculados en inglés y dibujo. Entonces, el identificador es en EMAC. Luego hago un join de asignatura con notas y selecciono las notas, las asignaturas y las notas que tenga matriculadas cuando sea inglés. Y repito el mismo procedimiento, pero cuando sea dibujo, que es cuando que son las dos que me están pidiendo, y vean que hago una intersección. Entonces me va a devolver tanto las notas de la asignatura inglés y las notas de la asignatura dibujo, y las va a intersectar. Y eso en SQL es un select de NMAC from asignatura, hago un join con notas cuando el código de la asignatura es igual al código de estar, ¿verdad? El join, ¿por qué lo voy a hacer? Que sería por el código de asignatura con notas. Luego está el where, ¿verdad? Es que el nombre de la asignatura sea inglés. Hago un intersect, que sería este de aquí, y selecciono, es el mismo select, solo que en lugar de inglés lo cambio por dibujo. Y el último es obtener el identificador de los alumnos que no han perdido ninguna asignatura. Esto sería una resta, ¿verdad? Porque son los que no han perdido. Entonces, una proyección del identificador. Obtengo los que obtuvieron una nota mayor o igual a 5 y le resto los que tuvieron una nota menor o igual a 5. Eso me da un resultado en el que obtengo los alumnos que no han perdido asignatura. Y esto en SQL sería un select del identificador de alumno from notas
cuando la nota sea mayor o igual a 5, un exec, y el select es casi el mismo, pero cuando la nota sea menor a 5, estricto. Eso era para que vayamos viendo cómo escribo en álgebra relacional y luego traduzco a SQL. Con la práctica uno va desarrollando mucho el tema de SQL y no es necesario tal vez escribir todo el tiempo la consulta en álgebra relacional. Lo que sí es que a veces hay consultas tan complejas que sí es mejor primero escribir el cálculo en álgebra relacional y después traducirlo para que tenga una base matemática la respuesta y obviamente un mejor rendimiento en el tiempo de respuesta. Estos entonces son algunos de los operadores que hemos visto. El select, el from, el where, el inner join, el outer join, ¿verdad? El on, que es el que me permite decir sobre cuál atributo haga el join. Hay algunos otros que no hemos visto, como el distinct y el top. El distinct lo que hace es que cuando tengo filas repetidas, yo puedo decirle que me seleccione solo las distintas, solo una por cada tupla repetida. El top es que le digo que solo quiero que me seleccione 3, 4, 5, no sé, dependiendo de lo que quiera seleccionar. Este también es del join, el cross join. El group by es para agrupar, o sea, yo quiero agrupar por mes, ¿verdad? Entonces quiero las ventas por mes, entonces utilizo un group by. El having es para agregarle una condición al group by y el order by es para ordenar. Quiero ordenar por apellido, ¿verdad? Entonces los ordena en orden alfabético. Al order by le puedo decir si quiero que los ordene ascendente o descendente, depende. Todavía hay muchísimos más operadores para hacer consultas, pero estos son como los más importantes. Y lo que hay que tener presente es en qué secuencia ejecuta el motor o el sistema gestor de base de datos cada uno de los operadores. Entonces, lo primero que ejecuta es el from, o sea que va a verificar que las tablas que yo estoy seleccionando existen, ¿verdad? Si no, entonces de una vez me da un error. No encuentro las tablas que usted está consultando. Luego, ejecuta lo que tiene que ver con los join, ¿verdad? Si se pueden unir. El cross, el inner y todas esas. Y luego ejecuta la condición del join, ¿verdad? Ese es el siguiente paso. Posteriormente va y ejecuta el where, ¿verdad? Las condiciones. Bueno, vamos a ver si esta condición se cumple, sí o no. Luego las agrupaciones, el group by, luego el having. Una vez que ya tiene todo eso, entonces viene y ejecuta el select, o sea que va y obtiene los atributos. Luego que ya tiene los atributos, entonces selecciona los que son distintos. Luego, si puse alguna cosa, el top, ¿verdad? Solo quiero, ya tengo todas las respuestas, pero solo quiero obtener 3. Entonces lo reduce. Y lo último que hace, la última operación que ejecuta el sistema gestor de base de datos es el order by, ¿verdad? Que es ordenar. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, siento yo que esto se da mucho practicar y ver los comandos. Sí, sí, sí. Habría una tarea para la próxima semana sobre esto aquí está estas son las tablas y luego estas son las consultas. Sería una tarea individual. Ahorita en estos 30 minutos que nos quedan, lo que vamos a hacer es practicar un poquito. En el Tec Digital, en la clase 8 está esta práctica de álgebra relacional. La idea es que ustedes escriban la consulta tanto en álgebra relacional como en
en SQL. Aquí vienen las tablas y luego vienen las consultas. Vienen, vienen varios esquemas para que puedan practicar las relaciones y eso, pero no es necesario que lo resolvamos todas. Creo que con que resolvamos la primera, que trae 6 consultas, pues es bastante. Puede ser que logren resolver 4 o 5. Igual vamos a trabajar en parejas, para que ustedes puedan practicar un poquito. Profe, Sí.